Por fin es Pascua. Ya no tengo que ser tan estricto. Después de tanto sacrificio, hay que disfrutar. Estamos de fiesta, ¿no? Esta es la mentira más letal que te han contado. Que el domingo de resurrección termina la guerra. Nos hemos tragado el veneno de creer que como la tumba está vacía, nuestro esfuerzo puede estarlo también. Celebramos que Cristo venció la muerte, mientras que nosotros nos rendimos ante el primer capricho. Esa es la mentira que mata. Pensar que la libertad de la Pascua es el permiso para el descuido. Un alma que deja de negarse a sí misma bajo el pretexto de la alegría no está celebrando la vida, está alimentando los parásitos del orgullo y la comodidad que la van a devorar por dentro. ¿Realmente crees que el dominio propio es una carga de la que hay que descansar? Si tu disciplina se siente como una prisión de la que necesitas vacaciones, entonces nunca entendiste la libertad. La tentación no se toma días libres por ser tiempo de fiesta. De hecho, prefiere atacarte ahora, cuando estás distraído, celebrando y creyéndote a salvo. Y como en tu gracia me basta, queremos que no retrocedas. Debemos ser claros. No hay nada más peligroso que un soldado que se quita la armadura en medio del banquete de la victoria, mientras el enemigo sigue acechando en las sombras de la complacencia. La tentación no se toma vacaciones, sino que aprovecha el más mínimo descuido. Si solo luchas con un calendario, ya has perdido la batalla. Es hora de dejar de ver la mortificación como una penitencia estacional y empezar a verla como el escudo que necesitamos. La mortificación no es el precio que pagas por ser malo, es el gimnasio que te permite ser libre, es la resistencia constante de quien ha decidido no dejarse llevar por la corriente de sus propios impulsos. Bienvenidos. Hoy hackeamos el alma a través de la mortificación. No hablaremos de grandes sacrificios y ayunos imposibles, sino de pequeños detalles que nos mantienen en esa gracia de la resurrección y que tanto debemos conservar. Comenzamos. La tumba vacía no es el fin del combate, es la luz que ahora mi voluntad desata. No hay descanso en la batalla espiritual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te doy gracias por la luz de este tiempo de Pascua, pero te pido la gracia de la vigilancia. No permitas que el gozo de tu resurrección se convierta en la anestesia del espíritu, ni que confunda la libertad con el descuido de mi alma. Dame la fuerza para seguir abrazando la mortificación, no por tristeza, sino por amor, para que al domar mis sentidos, mi corazón esté siempre y totalmente lleno de ti. Amén. Vivimos en la era de la gratificación instantánea. Cómpralo ahora, come lo que quieras. Evita el dolor a toda costa. Nos han vendido que la felicidad es la ausencia de fricción. Pero, ¿y si te dijera que tu comodidad es tu cárcel? Hoy vamos a hablar de un hombre que corría hacia el fuego, que dormía en el suelo y que entendió que para ser verdaderamente libre, primero hay que aprender a negarnos. San Antonio María Claret. Era un estratega de la eternidad. Antes de ser arzobispo, fue un tejedor de élite en Barcelona. Sabía de nudos, de tensiones y de cómo una fibra mal colocada arruina el diseño. San Antonio no pedía que odiaras el mundo, sino que cortaras los hilos que te atan a él. Para él, la voluntad es como un músculo que si no se entrena en lo pequeño, se desgarra en lo grande. El alma que está atada a algo, por pequeño que sea, no puede volar a Dios. Para ver que esto no es una obsesión de San Antonio, sino una ciencia probada, analicemos. San Juan de la Cruz, en su Doctrina de la Nada, dice que la mortificación es el vacío necesario para que Dios sea el lleno. Santa Teresita decía, mi mortificación era romper mi voluntad, siempre dispuesta a imponerse. No buscaba grandes cilicios, sino no quejarse cuando les salpicaba el agua sucia en el lavadero. San Ignacio de Loyola y su concepto de actuar en contra. Si tu cuerpo te pide dormir 5 minutos más, levántate 5 minutos antes. Es una guerra de guerrillas contra la pereza. El Catecismo en el numeral 2015 dice,
El camino de la perfección pasa por la cruz. No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual, incluso en Pascua. El progreso espiritual implica la ascesis y la mortificación, que conducen gradualmente a vivir en la paz y en el gozo de las bienaventuranzas. El catecismo nos sugiere la mortificación como un extra para expertos. La define como el único camino. Si no hay ascesis, ejercicio, hay atrofia espiritual. San Antonio hablaba de cerrar los ojos para no ver vanidades. Hoy, esto significa no desbloquear el teléfono solo por aburrimiento, debilitando el espíritu. Cada vez que sientes el impulso de revisar notificaciones y decides no hacerlo, estás practicando la ingeniería del desapego. Beber el agua a temperatura ambiente cuando la quieres fría, no encender el aire acondicionado de inmediato, es decir al cuerpo, tú me sirves a mí, no yo a ti. No entrar a ese link de chismes, no preguntar algo que no te incumbe solo por saber. El dominio de la curiosidad es el dominio de la mente. Para lograr esto, no empieces ayunando 3 días. Empieza por no ponerle sal a la comida que ya tiene buen sabor. Domina el paladar y dominarás la pureza. Domina la pureza y dominarás el espíritu. Por la mañana identifica qué momento del día te será más difícil. Una reunión, el tráfico, una tarea aburrida. Decide de antemano qué sacrificio de voluntad ofrecerás ahí. San Antonio María Claret decía que la mejor mortificación es la que nadie nota. Si estás sufriendo un dolor de cabeza o un cansancio extremo, que tu rostro no lo diga. La amabilidad fingida hasta que se haga real es una de las virtudes más altas. Practica no decir la última palabra en una discusión, incluso si tienes la razón. Deja que el otro gane. Ese vacío que sientes en el pecho al callar es el espacio donde crece la humildad. El desapego no es vacío, es libertad. Pregúntate, ¿eres el dueño de tus deseos o solo su administrador mejor pagado? Aquí subimos la intensidad, moviéndonos de la teoría del desapego a la acción física. San Antonio solía referirse a su propio cuerpo con una mezcla de respeto y firmeza, casi como un capataz a su herramienta de trabajo. En la visión de Claret, el cuerpo es el vehículo del misionero. Si el vehículo está mimado, se vuelve lento, pesado y caprichoso. Al igual que una cuerda de guitarra necesita tensión para dar una nota musical, el alma necesita que el cuerpo esté en una tensión disciplinada para dar gloria a Dios. Si le das al cuerpo todo lo que pide, terminará pidiéndote tu alma. San Antonio era conocido por su ascesis extrema. Dormía poco, a veces sentado o en el suelo, para estar siempre en vela. Comía lo mínimo necesario, a menudo alimentos que no le gustaban para que el placer no nublara su juicio. Cuando fue herido en Holguín, Cuba, con un navajazo en la cara, su reacción no fue de autocompasión, sino de agradecimiento, porque podía derramar sangre por Cristo. El dolor físico era para él una moneda de cambio espiritual. San Francisco de Asís llamaba a su cuerpo hermano asno. El asno debe ser alimentado para trabajar, pero no puede llevar las riendas del camino. San Juan Bosco, aunque era más suave en la forma, decía: la mejor mortificación es la templanza en las comidas y el trabajo constante. Para don Bosco, el trabajo agotador era el mejor cilicio contra las tentaciones. San José María Escrivá defendía la mortificación de la castidad, no como represión, sino como una afirmación de amor. Para ser limpio hace falta ser fuerte. Para fundamentar, veamos lo que dice el Catecismo en su numeral 2043. El cuarto mandamiento de la Iglesia, ayunar y abstenerse de comer carne, aseguran los tiempos de ascesis y de penitencia que nos preparan para las fiestas litúrgicas. Contribuye a hacernos adquirir el dominio sobre nuestros instintos y la libertad del corazón. Fíjate en la palabra instintos. La Iglesia sabe que si no controlas la comida que entra por la boca, no podrás controlar lo que sale de ella, palabras de odio, o lo que entra por los ojos, la lujuria.
¿Cómo se ve esto sin caer en el fanatismo, pero sin quedarnos en la tibieza? Sentarse derecho cuando estás cansado, no apoyarte en la pared mientras esperas el autobús, ofrecer una pequeña incomodidad muscular por una intención específica. Hoy está de moda para bajar de peso el ayuno intermitente. El consejo de San Antonio sería: hazlo, pero que el hambre que sientas sea una oración por quienes no tienen que comer o por la conversión de alguien. El hambre sin oración es solo una dieta. El hambre con oración es una bomba espiritual. Veamos algunos consejos para crecer en la virtud de la fortaleza. La regla del no porque me gusta. Una vez al día, deja de lado algo que te encanta, la última galleta, el capítulo extra de la serie, solo por el hecho de entrenar el no. Si el día está lluvioso, si hace calor, si el transporte se retrasa, no te quejes del clima. Soportar las inclemencias del tiempo sin protestar es la mortificación física más accesible y profunda. El minuto heroico. San José María popularizó lo que Claret vivía: levantarse al primer toque del despertador sin conceder un segundo a la pereza. Es la primer victoria del día sobre la carne. Cuidar la custodia de los ojos, no mirar todo lo que brilla o todo lo que incita, no es solo evitar el pecado, es evitar la distracción. El dominio de la mirada da una claridad mental impresionante. Tu cuerpo es un templo, no un museo. Un templo se usa para el sacrificio. Si tratas a tu cuerpo como un dios, te convertirá en su esclavo. Si lo tratas como a un siervo, te llevará al cielo. Ahora vamos a entrar en la parte más difícil, la guerra invisible dentro de tu mente. Llegamos al núcleo psicológico y más desafiante. Aquí pasamos de lo físico a lo invisible, la mente, la lengua y el ego digital. San Antonio María Claret entendía que de nada sirve castigar al cuerpo si el orgullo sigue intacto. Para él, los sentidos, el oído, la vista, la lengua, son las puertas de una fortaleza. Si las puertas están abiertas, el enemigo entra sin esfuerzo. Hablemos de lo que San Antonio llamaba la custodia de los ojos. Hoy suena a concepto medieval, ¿no? Pero déjame decirte algo. Quien no gobierna su mirada no es dueño de su alma. Claret decía que los ojos son las ventanas por donde entra toda la basura que luego incendia el corazón. Si dejas la ventana abierta en medio de una tormenta, no te quejes de que tu casa esté inundada de lodo. En lo cotidiano, no tener la mortificación de la vista provoca un daño que es invisible al principio, pero letal a largo plazo: la fragmentación de la presencia. Cuando no mortificamos la vista, nos convertimos en depredadores visuales. Al no apartar la vista de la vida, falsa por cierto, de los demás en redes sociales, el daño inmediato es la envidia crónica. Estás viendo el escenario de otros mientras desprecias el tuyo. Si no mortificamos la mirada ante lo que nos incita, sea la lujuria, el lujo o la comida, dejamos de ver a las personas como seres humanos para verlos como objetos de consumo. El daño es que pierdes la capacidad de amar, porque solamente sabes desear desordenadamente. El scroll infinito es la falta de mortificación de la curiosidad. El daño es la atrofia de la atención. Si tus ojos saltan de un video de 15 segundos a otro durante una hora, estás destruyendo tu capacidad de rezar, de leer, comprender y de mirar a los ojos a la persona que tienes enfrente. Mientras la mortificación física te despierta, la falta de control visual te seda. Te vuelves un zombi espiritual que necesita estímulos cada vez más fuertes para sentir algo. San Antonio no decía que caminaras con los ojos cerrados, sino con los ojos gobernados. La mirada hacia abajo o hacia adentro, en el transporte, en la calle, en la sala de espera. Practica no mirar todo lo que se mueve. No tienes que leer cada anuncio, ni mirar a cada persona que pasa, ni revisar cada notificación. La regla de oro: si lo que vas a mirar no te eleva, no te enseña o no es necesario para tu trabajo, aparta la vista. Ese pequeño tirón físico de cuello para mirar a otro lado es un acto de libertad heroica. Cada vez que vences la tentación de mirar lo que no debes, estás blindando tu paz.
Quien mira todo lo que quiere, termina haciendo lo que no debe. Mortificar la vista no es ser ciego, es elegir qué luz quieres que ilumine tu interior. Pasemos a la mortificación de la lengua. San Antonio decía que quien domina su lengua domina todo su cuerpo. El silencio no es ausencia de ruido, es presencia de Dios. Hablar de más es dispersar la fuerza interior. San Antonio enseñaba a mortificar la curiosidad de juzgar las intenciones ajenas. Mira tus faltas y las virtudes de los demás. San Benito, en su regla, el silencio es la base de la humildad. No hablar a menos que sea necesario y provechoso. En el mucho hablar no falta el pecado. San Ignacio de Loyola aplicaba el examen de conciencia como mortificación del intelecto. No permitir que los pensamientos vuelen sin rumbo, sino sujetarlos a un fin. ¿Hacia dónde me lleva este pensamiento? San Felipe Neri, famoso por sus humillaciones voluntarias, mandaba a sus discípulos a hacer cosas ridículas en público para matar el orgullo. Claret lo aplicaba aceptando las calumnias en la corte española sin defenderse. El Catecismo en su numeral 2479 nos dice: la maledicencia y la calumnia destruyen la reputación y el honor del prójimo. Ahora bien, el honor es el testimonio social dado a la dignidad humana y cada uno posee un derecho natural al honor de su nombre. San Antonio iría más allá. No solo es no calumniar, es mortificar el deseo de tener la razón. ¿Cuántas discusiones en Twitter o en WhatsApp ganarías hoy si simplemente decidieras no responder para ofrecer ese silencio por la paz? Eso es mortificación interior de alto nivel. Pero claro, siempre es conveniente pedir la iluminación del Espíritu Santo para callar cuando deba callar y hablar cuando deba hacerlo, pero de la forma adecuada. Claret nos invita a la mortificación de la relevancia, publicar algo y no mirar las estadísticas, ser útil pero ser invisible. El exceso de información es una forma de gula intelectual. Mortificar la necesidad de estar al día de todo lo que no puedes cambiar para enfocarte en lo que sí puedes, como en tu propia conversión. En lugar de sacar el teléfono al primer segundo de aburrimiento, quédate mirando a la nada o reza. Mortifica la huida del silencio. Si la vista es la ventana, el oído es la puerta principal al castillo de la conciencia. En la doctrina de San Antonio, el oído es el sentido de la obediencia y de la fe, pero también es el más vulnerable a la contaminación acústica del alma. Hablemos lo que dejas entrar por tus oídos. San Antonio decía que el oído es la vía por la que el Espíritu Santo nos habla, pero también es el conducto por donde el mundo nos envenena. Hoy vivimos en la era del ruido perpetuo, podcast, música, notificaciones, murmullos. Hemos perdido la capacidad de estar en silencio. Y aquí está la clave. Quien no mortifica su oído termina perdiendo la voz de su propia conciencia. Cuando no filtramos lo que escuchamos, el daño es una sordera espiritual progresiva. Si no puedes caminar, manejar o lavar los platos sin escuchar algo, música, noticias, radio, estás acabando con tu capacidad de reflexión. El daño es la huida de uno mismo. Usas el ruido para no escuchar lo que Dios te está diciendo en el silencio de tu corazón. San Antonio era radical aquí. El que escucha al que habla mal del otro tiene al demonio en el oído, mientras el que habla lo tiene en la lengua. Al escuchar chismes o críticas, aunque tú no digas nada, estás ensuciando tu memoria y tu juicio. El daño es que empiezas a ver al prójimo con los ojos de quien te lo cuenta, no con los de Cristo. Querer enterarse de conversaciones ajenas o buscar siempre el último escándalo fragmenta la paz interior y nos llena de preocupaciones que no nos pertenecen. Por otra parte, advertía sobre los ritmos y letras que excitan las pasiones bajas o que invitan a la melancolía inútil. El daño es un desorden emocional. No es que la música sea mala, es que si no la filtras, ella dicta tu estado de ánimo, tu forma de pensar y hasta tu juicio, en lugar de dictarlo tú mismo. San Antonio nos invita a ser selectivos, casi aristocráticos, con lo que permitimos que vibre en nuestros tímpanos. Practica estar 30 minutos al día en silencio absoluto, sin audífonos, sin radio, solo tú y el latido de tu existencia.
Al principio dolerá, porque el silencio es el espejo donde vemos nuestra miseria, pero luego se convertirá en tu mayor fortaleza. Mortificación del oído es tener la valentía de decir, prefiero no escuchar esto, o cambiar de tema cuando alguien empieza a difamar. Es una forma de caridad heroica que protege tu paz y la reputación del ausente. Irónicamente, mortificar el oído también significa escuchar a quien no queremos escuchar. El anciano que repite la misma historia, el hijo que quiere contarnos su día cuando estamos cansados. Cerrar nuestro deseo de silencio para nosotros, para dar oído al otro. El mundo grita porque tiene miedo al vacío, el santo calla porque está lleno. Mortificar el oído no es quedarse sordo, es afinar el alma para escuchar el susurro de Dios en medio del huracán de la vida. Si no puedes controlar lo que oyes, nunca serás dueño de lo que piensas. Y ahora que hemos cerrado las puertas y las ventanas, estamos listos. Con el cuerpo disciplinado y los sentidos custodiados, el alma se convierte en un volcán. Antes de lanzar un comentario sarcástico, una crítica constructiva que no te pidieron o una queja, cuenta hasta 3. En ese espacio vive el Espíritu Santo. Si no edifica, que se quede dentro. Si te duele algo, no lo digas, a menos que sea estrictamente necesario para que te curen. San Antonio decía que contar nuestras dolencias es buscar consuelo humano, lo que vacía el mérito del sacrificio. Cuando estás concentrado y alguien te interrumpe con una tontería, sonríe y atiende con paz. Esa es una mortificación exquisita de la voluntad y del tiempo propio. No tenemos que tener una opinión sobre todo. Practica el no sé o no tengo una opinión formada al respecto. Libera el alma de la soberbia intelectual. La guerra más grande no se gana con armas, se gana con el silencio. Si puedes controlar lo que piensas y lo que dices, eres más poderoso que cualquier ejército. Pero cuidado, porque toda esta fuerza tiene un objetivo. No nos mortificamos para ser estoicos, nos mortificamos para ser fuego. Ahora exploremos el celo apostólico y cómo la mortificación se convierte en combustible para salvar almas. Nadie se sacrifica por una idea, solo por una persona. Si no hay amor, la mortificación es solo un trastorno alimenticio o psicológico. Aquí es donde la mortificación deja de parecer una disciplina hacia adentro y se revela como una fuerza explosiva hacia afuera. Para San Antonio, la mortificación no era un no por el no, sino un no a sí mismo para dar un sí absoluto a los demás. Él utilizaba una metáfora poderosa. El misionero es como una vela. Para dar luz, tiene que consumirse. Si la cera no se gasta, no hay llama. Él decía, el amor de Cristo me urge. Su mortificación era el motor que le permitía caminar leguas bajo el sol de Cuba, predicar 10 sermones al día y confesar durante horas sin comer. Creía que su sacrificio personal compraba gracias para los pecadores. Señor, dame a mí las penas y a ellos la gloria. Conectamos la ascesis de Claret con otros gigantes que vivieron por y para el prójimo. San Damián de Molokai, el apóstol de los leprosos. Su mortificación no fue solo física, sino estética y social. Aceptó que su cuerpo se pudriera junto al de sus hermanos para ganar almas. Somos leprosos, dijo, abrazando el destino de su rebaño. Santa Teresa de Calcuta dormía poco y trabajaba en el calor extremo de la India. Decía, hay que dar hasta que duela. Para ella, la incomodidad física era el lenguaje del amor. El Catecismo en el numeral 2011 nos dice, en la santidad, mis acciones no son solo mías. Por la comunión de los santos, lo que yo sufro y ofrezco en unión con Cristo, beneficia a todo el cuerpo de la Iglesia. Mi mortificación es un acto de caridad universal. San Antonio no se mortificaba para ser más puro en una burbuja. Se mortificaba porque sabía que su pereza podía costar una vida eterna. ¿Te imaginas vivir con esa urgencia? Que tu sacrificio de hoy, no quejarse, trabajar con ganas, pueda ser la mecha que encienda la fe en alguien que ni conoces. ¿Cómo ser un misionero en llamas desde tu silla o tu auto? Estamos obsesionados con nuestro tiempo. Mortificación es dejar lo que estás haciendo, que te encanta, para escuchar a alguien que te necesita,
y que quizás te aburre. El tiempo es la limosna más cara del siglo XXI. Hablar de Dios cuando es incómodo, no esconder tu fe por miedo al que dirán. Esa vergüenza que sientes es el silicio moderno, abrázalo. ¿Tuviste un problema en el trabajo? ¿Te trataron mal? En lugar de rumiar el odio, di, Señor, ofrezco este trago amargo por la conversión de quien tú quieras. Has convertido un residuo tóxico en oro espiritual. Quédate un poco más escuchando a tu familia o amigos, incluso si quieres irte a descansar o a ver el móvil. Mortifica tu prisa. Claret decía que el trabajo bien hecho es oración. Haz esa tarea que odias con una perfección impecable, como si fuera para Dios mismo, sin quejas, sin suspiros de cansancio. Da algo que te duela dar, no lo que te sobra, y hazlo de tal manera que nadie, absolutamente nadie, sepa que fuiste tú. Mortifica el deseo de reconocimiento. Y para ir aún más allá, cuando alguien te haga daño, reza un misterio del rosario por su bienestar. Es la mortificación más dura para el ego, pero la más parecida a la de Cristo en la cruz. Incluso es una de las oraciones más eficaces. El amor no es un sentimiento, es una decisión que duele. Claret estaba en llamas porque no guardaba nada para sí mismo. Hacer lo que tienes que hacer cuando no quieres hacerlo. La puntualidad, la limpieza, el trabajo bien hecho, sin buscar aplauso. Hacerse santo no es irse a una cueva, es aguantar al jefe difícil con caridad radical. Es la mortificación del minuto de oro. Para San Antonio María Claret no servía de nada llevar un cilicio si tu cuarto estaba desordenado o si llegabas tarde a tus compromisos. Él enseñaba que la fidelidad en las pequeñas reglas es la mortificación más segura porque no alimenta al orgullo. Decía que aceptar con paz que te rompan los planes es más meritorio que ayunar a pan y agua por voluntad propia. San Antonio como tejedor sabía que un solo hilo suelto arruina la tela. La mortificación del deber es apretar cada nudo, terminar lo que empiezas, dejar las cosas mejor de como las encontraste. San José María Escrivá decía que vencerse cada día en lo pequeño, sin espectáculo, es ser mártir sin morir. La mortificación es el puntal que sostiene el edificio de la oración. La mayor mortificación de San Francisco de Sales fue dominar su carácter colérico hasta parecer el hombre más dulce del mundo. Se cazan más moscas con una gota de miel que con un barril de vinagre. Su ascesis era la sonrisa constante. Santa Cita, una empleada doméstica que se santificó haciendo las tareas del hogar con una presencia de Dios absoluta. Su mortificación era la excelencia en el servicio a sus patrones a pesar de sus malos tratos. Para fundamentar por qué tu trabajo y tu día son materia, veamos el Catecismo en su numeral 901. Los laicos, consagrando a Cristo el mundo mismo, se ofrecen a Dios como hostias espirituales, sus trabajos, su descanso, su vida conyugal y familiar, el quehacer diario, todo ello hecho en el Espíritu, se convierte en sacrificio espiritual aceptable a Dios. San Antonio María Claret te diría hoy, no busques grandes cruces si no eres capaz de lavar los platos sin que te lo pidan. La mortificación del deber es el antídoto contra el postureo espiritual. Es ser santo cuando nadie te está mirando y cuando el trabajo es aburrido. Mortifica la procrastinación. Hacer lo que más te cuesta primero. Esa resistencia que sientes al empezar una tarea difícil es el fuego purificador de Claret en tu oficina o estudio. Mantener tu escritorio, tu coche o tu cama impecables. El desorden externo suele ser reflejo de un alma que no quiere mortificar su pereza. Llegar 5 minutos antes es caridad. Llegar tarde es robar el tiempo al prójimo. Mortifica tu egoísmo de creer que tu tiempo vale más que el de los demás. Veamos algunos consejos para crecer en la virtud de la constancia y la obediencia. No dejar las cosas al 90%, esa última revisión del informe. Ese último esfuerzo por dejar la cocina limpia antes de dormir es tu ofrenda a Dios.
si el coche no arranca, si se cae el internet, si el niño llora. No luches contra la realidad con ira. Acéptalo como una obediencia a los planes de Dios. Di, fiat, hágase. No comer entre horas, no por dieta, sino por señorío sobre el cuerpo. Llegar a la comida con un poco de hambre es un ejercicio de libertad. Hacerlo ordinario de forma extraordinaria. Claret sugería poner un amor inmenso en las cosas más pequeñas. Recoger un papel del suelo por amor a Dios tiene más mérito eterno que una gran obra hecha por vanidad. Hemos recorrido el desapego, el cuerpo, la mente, la misión y el deber. Ya no tienes excusas. La mortificación no es para quienes odian la vida, es para los que la aman tanto que no se conforman con menos que el cielo. San Antonio María Claret no buscaba el dolor, buscaba el reino. Murió en el exilio, perseguido, pero con el corazón intacto. La mortificación no es odiar la vida, es amar la vida eterna tanto que ésta te queda pequeña. Levántate, apaga la comodidad, rompe el ídolo de tu propio bienestar. Sé disruptivo, niégate a ti mismo y verás cómo el mundo empieza a temblar, porque cuando dejas de ser esclavo de tus deseos, te vuelves imparable. La Pascua no es el final del entrenamiento, es el inicio de la batalla de los hijos de Dios, pero ahora, armados con la luz. No bajamos la guardia porque la guerra haya terminado. La mantenemos alta porque sabemos que la victoria es posible. La verdadera mortificación no nace del odio al cuerpo o del miedo al castigo, sino del amor apasionado a la propia libertad. Solo quien es dueño de sus impulsos puede entregarse de verdad a los demás. Vive con la disciplina de un guerrero y el corazón del resucitado, porque el mundo necesita almas que ardan en un dominio propio constante, capaces de decir no a lo pasajero para decir sí a lo eterno. La tumba está vacía, pero tu puesto de vigilancia nunca debe estarlo. Concluyamos. Señor, que el gozo de tu resurrección no adormezca mis sentidos, sino que encienda en mí el deseo de serte fiel en lo cotidiano. Dame la fuerza para que mi victoria sobre los impulsos sea tan constante como tu amor, y que la libertad que celebramos sea el fruto de una voluntad que siempre sabe renunciar por amor a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de irnos, analicemos. ¿Qué es aquello a lo que te costaría más renunciar hoy por 24 horas? Ahí está tu cadena. ¿Cuál fue la última vez que elegiste voluntariamente algo incómodo por amor a Dios? Si hoy mismo regresara la tentación más fuerte que venciste en Cuaresma, te encontraría con la armadura puesta o descansando en pijama porque ya es Pascua. Si este episodio ha sacudido tus cimientos, suscríbete a Tu Gracia Me Basta. No somos un lugar de autoayuda, somos un lugar de auxilio divino. Dale like, comparte con ese amigo que necesita un despertar y déjanos en los comentarios cuál será tu mortificación invisible hoy. Soy Alma y recuerda, el mundo te quiere cómodo, Cristo te quiere libre. Hasta la próxima. La armadura puesta en medio del banquete pascual.